todos y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Cintia y hoy día vamos a hablar sobre un tema profundo y actual, que es sobre el racismo y clasismo, ya que son dos formas de discriminación. Bueno, les invito a reflexionar sobre esto antes de desarrollarlo. Eh, a veces hacemos comentarios que parecen chistes sutiles o bromas sobre las actitudes, las maneras de hablar o de vestirse de las personas y creemos que son inofensivas, pero al final del día crean desigualdad social. Entonces, para esto vamos a desarrollar este tema más adelante para saber por qué se manifiesta y sigue persistiendo en nuestra sociedad. A continuación, desarrollaremos este tema con Vanessa, donde nos va a contar sobre su especialidad también. Gracias, Cintia, gracias por la invitación. Mi nombre es Vanessa Vargas, soy abogada especialista en derechos humanos. En realidad estamos hablando acá de discriminación. La discriminación es el trato diferenciado, ¿no? Que se le da a cualquiera, en este caso por raza, etnia y clase sociocultural o económica, ¿no? Quiero empezar recordando que hace poco tuvimos un caso en Lima con respecto a una influencer deportiva que se le encontró, se le grabó, ¿no? Exponiendo frases bastante racistas y clasistas en un bus de transporte público, ¿no? Utilizando frases como serranos son, serranos morirán y ese tipo de cosas, ¿no? Ella, Ah, sí. fue un caso que se hizo viral, que lo conocimos todos, y bueno, ya el Ministerio de Cultura presentó su denuncia por discriminación al respecto. Entonces, en realidad, hablando desde el marco legal y desde derechos humanos, quiero dejar algo bien claro, ¿no? Acá en el Perú el racismo no basta, no se trata solamente de una mala actitud o de un acto que sea, digamos, que cuestionado, ¿no? Mal visto. Se trata de algo que va en contra de la ley. En la Constitución nosotros, en el capítulo 1, tenemos los derechos fundamentales de la persona, ¿ya? Y bien claro, tenemos escrito en nuestra Constitución que todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, etcétera, ¿no? Entonces, comenzando desde ahí, esto es un acto anticonstitucional. Entonces, en el papel nosotros tenemos todo muy bien, ¿no? Tenemos leyes que prohíben la discriminación, solamente que muy poca gente logra usar estas leyes a su favor, ¿no? Denunciar es complicado en este país, lo sabemos por experiencia, está de más mencionar las razones, ¿no? Sí. Muchas personas tienen miedo que no se les crea sobre todo, ¿no? Entonces, claro, el marco legal existe, pero no nos protege de verdad, ¿no? Y especialmente no protege a quienes más debería proteger, que son las personas vulnerables, ¿no? De repente personas indígenas, migrantes, de escasos recursos, que vienen de regiones altamente maltratadas durante la historia, etcétera. Entonces, algo que vemos mucho acá es que cuando alguien denuncia también discriminación, se encuentra ante todo un sistema que minimiza el acto, ¿no? O sea, de repente estás exagerando, de repente malinterpretaste, no es para tanto, ¿no? Entonces, eso hace que lógicamente no querramos acudir a las entidades a las que debemos ir para denunciar esos actos. Y bueno, hay que ser honestos, Ujú. en este país vivimos en una sociedad en la cual tu aspecto físico, ¿no? Tu etnia, tu color de piel, la ropa que uno viste, etcétera, determina cómo es uno tratado, ¿no? Entonces, el sistema incluso también que debería protegerte a ti termina discriminándote por las mismas razones. Entonces, no podemos hablar de justicia en ese caso, ¿no? Hay algo que obviamente como abogada me preocupa bastante también y como ciudadana, que es que se están normalizando demasiado estos actos, ¿no? Y cuando este país comienza a normalizar estas faltas de respeto, abre las puertas a cosas mucho más graves. Entonces, estamos hablando ya de violencia, ¿no? Que no deja moretones, pero sí marca profundamente a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué debería estar haciendo el Estado al respecto? Pues educación desde el colegio acerca de temas de discriminación y de respeto y de igualdad ante la ley. Campañas, no basta con que el Estado saque una campaña una vez al año, un video bonito, ¿no? Que llegue al corazón y el resto del año se olvida. Capacitación a policías, a todas las entidades públicas, ¿no? Con respecto a la discriminación y al trato igualitario y que esta capacitación incluso llegue luego a las entidades privadas, ¿no?
y protocolos claros para que los policías, los jueces y todos sepamos bien cómo actuar ante estas denuncias, ¿no? Claro, por supuesto, sanciones que se cumplan, ¿no? En este caso, por constitución, la pena puede ser de hasta 2 a 4 años de privación de la libertad, cosa que casi nunca vemos cumplir, ¿no? Entonces, no se trata solamente acá de castigar, sino también hay que prevenir. Ya para cerrar, solamente quiero recordar que luchar contra el racismo y la discriminación aquí no debería ser nunca un favor que se le hace a la sociedad, ni una tendencia, ni una moda. No se trata de respetar la dignidad y los derechos de las personas. Entonces, estamos fallando como sociedad si no lo hacemos. Y si queremos hablar de desarrollo, ¿no? No podemos dejar de lado esto. Claro, o sea, sí, tiene mucho sentido lo que dices y a veces los más pobres somos los que más perdemos, pues no en realidad, porque también somos, la mayoría somos víctimas del sistema, del propio sistema, ¿no? Porque Así si bien es. es cierto, en provincia más todavía, hay escasez de medicamentos, incluso ahora justo vi una noticia de que hay un medicamento especial para un tema de cáncer que le dan para que se sigan manteniendo acá las personas para que dialicen y ya no hay, simplemente porque no hay, no lo traen porque ya no hay, económicamente no hay, no es sustentable, Uh imagínate, -huh. ¿no? Y sin embargo, ellos se quieren crear una nueva clínica y para eso sí hay sustento, ¿no? Para que los congresistas vayan a eso, ¿no? Entonces ya de parte de Sí, ahí que ya están haciendo una diferencia. Entonces es importante exacto. reflexionar sobre eso. Así es. Continuamos con Cassandra para que nos siga eh, desde su punto de perspectiva, a ver qué opina acerca de este tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Cintia. Gracias, chicas, por el pase. Un gusto conocerlas. Soy Cassandra Fuertes, antropóloga con especialidad en racismo intercultural. Mencionarles, más que nada, y añadiendo al ejemplo y al caso que tú has dado, Cintia, hace unos instantes, referente al tema de estos medicamentos, incluso hay personas que no se aceptan y que están optando por cambiarse el color de ojos. Entonces, ahí a donde va el tema de la autoaceptación Wow. y cómo te percibes. Entonces, ahí está el tema de la identidad. Y ya Ujú. yendo de lleno al tema, netamente, hoy quiero que reflexionemos sobre algo que está en nuestras calles, en nuestro día a día, en nuestra vida, conversaciones y hasta en las mismas instituciones o en nuestros centros laborales, pero que muchas veces tratamos de ignorar o dejar pasar por alto, tal cual es la diversidad peruana. El Perú está compuesto por 3 regiones y 8 corregiones y cerca de 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias, los cuales hacen de que cierta cantidad de personas se sientan identificadas de manera autóctona con lo que es el Perú prácticamente. Entonces, Ujú. prácticamente el Perú profundo, como se dice. Entonces, en realidad, si lo vemos desde una perspectiva ya objetiva, no es que prácticamente seamos todos igualitarios o prácticamente, o sea, pregonamos prácticamente la igualdad, pero no desde un punto verdaderamente objetivo, sino porque simplemente, ya, cuando, por ejemplo, lo que pasó con esta diseñadora Nisa Manés, eh, como es una diseñadora súper famosa y también tiene parentesco con Mario Testino, entonces ya, los diseños de la Amazonía simplemente como que, ya, yo soy peruana, entonces esos son los diseños de mi país. Solamente nos identificamos con el Perú cuando nos conviene y no porque verdaderamente los aceptamos en la sociedad. Incluso con las estadísticas nos damos cuenta que el racismo se da entre nosotros mismos más que incluso en el extranjero para con los peruanos. Por ejemplo, no, a nosotros los limeños con el tema de nuestro dejo nos fastidian, los de la sierra y los de la selva y viceversa. Entonces, no hay un sentido de pertenencia como tal referente a la peruanidad. Solamente nos sentimos bien patriotas, por ejemplo, en fiestas patrias, cuando Perú clasifica a tal lugar, o viene algún artista famoso, como hace poco Dua Lipa vino, entonces, sí vino el Perú, y que y que esto, y que el otro. Entonces, la gente no se siente verdaderamente identificada con el Perú, e incluso también tratan de estigmatizar a lo andino y lo amazónico. Por ejemplo,
aunque son culturas basadas, o sea, son las culturas bases del Perú, todavía no se los asocia injustamente con pobreza y también con atraso o de repente la informalidad. Ah, como es de la selva, entonces no tiene tanto poder adquisitivo como para poder estudiar en el extranjero. O de repente los medios también que puede tener para trabajar siempre va a ser informal. Pero cuando en realidad incluso gerentes o dueños de compañías importantes son originarios de la selva, son de la Amazonía. Entonces, tenemos el caso de, por ejemplo, Pedro Castillo, que valgan verdades, nos caiga bien o no, es un presidente que viene de la sierra, de Cajamarca. Entonces, como por así decirlo, del Perú profundo, y hoy por hoy la gente lo apoya. Haya hecho las cosas bien o mal, lo apoya. Entonces, Claro, porque se siente identificado, pues. en efecto, y ya como también para poder resumir un poco la idea, en el tema del racismo e incluso con el clasismo, es una mezcla bastante peligrosa porque el racismo no actúa solo, se cruza con un problema fuerte como el clasismo. Tenemos ejemplo cercano, La Molina con este muro de la vergüenza Villa María o Ah, Casuarinas, sí. Surco con San Juan de Miraflores. Entonces, si tú, por ejemplo, estás por la Avenida Primavera o cerca del Club Árabe, te das cuenta la diferencia marcada Ujú, y como que verdaderamente entonces, dónde, dónde está tu sentido de pertenencia? Entonces hay que ujú. como que estar todos incluidos y de alguna u otra forma tratar en lo posible de ya para poder cerrar mi idea, eh, de sentirnos verdaderamente identificados, pero como bien dijo Vanessa, es un trabajo que tiene que venir de manera interna, desde nuestras instituciones, Sí, tanto privadas como estatales. sí. Es importante que los que tienen una voz también hagan algo, porque así como Jorge Luis Salinas, que las llevó a sus trabajadoras, a las señoras que tejen con él, le, las llevó hasta Milán a destacar su Exacto. trabajo de Y les ellas, dio ¿no? Y crédito, es salió con ellas. exacto, es importante que lo recalque de esa manera, porque así es el Perú, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, eso es totalmente. bonito, porque nosotros somos de diferentes colores y, y formas en razas, ¿no? Entonces, De todas a ver, maneras. continuamos con Ximena, para que también nos dé desde su punto de vista hablar sobre este tema en discriminación en lo que es racismo y clasismo. Hola Cindy, muchas gracias por la invitación. Hola Vanessa, hola Cassandra. Bueno, yo les voy a dar un punto de vista orientado sobre mi especialidad, Ujú, psicología, orientado de repente más sobre entender esto, cómo nace en la mente humana, ¿no? Para ujú, empezar, bueno, como dijo Cindy al inicio, racismo y clasismo son dos bases distintas. Ambas se basan en su función, por así decirlo, es discriminar. El racismo bajo la diferencia de etnia, color de piel, cultural y raza, como viene su nombre, y el clasismo, pues, sobre clase y el nivel sociocultural. Ambos están basados sobre los prejuicios sobre cierto grupo, eh, cierto grupo de etnia o de raza. Son, como conocemos, pues, problemas que vienen en nuestro ambiente, en nuestra sociedad de tiempos inmemorables y que pues psicológicamente estos son problemas, son procesos internos. Ahora, ¿por qué surgen estos problemas? Eh, el cerebro humano, la mente humana es como una esponjita. Desde niño vamos absorbiendo todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que sucede en nuestro entorno. Y esto proviene sobre el núcleo de la sociedad, la familia. ¿Qué pasa cuando vemos al papá, al tío, al hermano tratar mal al señor que limpia la calle, a la señora que ayuda en la casa con los deberes? Empezamos a normalizarlo. Yo lo hago de grande porque yo vi a mi papá verlo cuando yo era niño. Pero ¿dónde está lo malo? claro. Si toda la vida yo he visto que lo hacen. Si yo veo que mi Ujú, entorno, que mi vecino trata mal al guachimán de la esquina. Entonces ya lo van formando dentro de su carácter, van formando este estereotipo de que es normal y que pues tenemos esa tendencia
a poner en valor sobre el color de piel, sobre el nivel sociocultural diferente al que nosotros tenemos porque el, digamos, el que discrimina, el discriminador, es superior al discriminado. Sin embargo, bueno, eh, ¿cómo mantener esa tendencia de que, perdón, cómo solucionar estas tendencias de que erróneas o estos pensamientos erróneos? Tenemos que proteger nuestra identidad, cómo darle valor a nuestra identidad. Como todos lo sabemos y se ha mencionado antes, el Perú es un crisol de razas, de colores, de acentos, de dejos, cada uno rico en su propia manera. Ponemos un ejemplo de una familia de provincia que quiere empezar un nuevo destino, un nuevo comienzo en la capital. No hables al niño, le dicen, no hables quechua, no hables aymara porque en el colegio te van a molestar. En vez de enriquecer esa identidad, en vez de abrazar este hecho de manejar una lengua nativa rica en cultura y formarlo y tenerlo como una bandera, como un estandarte, terminamos avergonzando de que no lo podemos hacer porque nos van a hacer sentir menos. Ujú. Eh, Esto al final en las personas discriminadas puede causar casos de depresión crónica, aumentar los niveles de estrés, de ansiedad, y de alguna u otra manera empiezan a creer de que es cierto y de que su valor pues es menor que los otros y al final, lamentablemente, sin una autoestima trabajada, sin una autoestima alta, los niveles de productividad, de desarrollo van disminuyendo. ¿Por qué? Porque siempre está esa tendencia a sentirse menos que otros. ¿Cómo combatir esto? Como le dijo Vanessa al inicio, con educación. La educación viene de casa, viene de los entornos. Sí, Y el colegio, la escuela es más que nada un reforzamiento para poder seguir discer- para poder discernir entre lo correcto y lo que es malo. Ok, yo escuché a mi papá, escuché a mi vecino, a mi profesora hacer este comentario, pero está bien, es lo ujú, correcto, claro. debo seguir haciéndolo y sobre todo, Ujú. pues, Cuestionarse. cuestionarlo y si en algún momento sucedió, corregirlo, no volverlo a hacer y educarse uno mismo, porque al final el ser humano, sí, las prácticas que tenemos hace 20 30 años no son las mismas de ahora. Y de eso se trata, de seguir evolucionando, seguir mejorando para poder vivir en una sociedad eh, más, más unida. Muchas gracias por la invitación, Cintia. Así es. Así es. Gracias, Ximena. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme en esta conversación que, aunque incómoda para algunos, es clave para construir una sociedad más humana y justa. Hoy vimos que el clasismo y el racismo, pues, no solo está en las noticias nacionales, no, solamente en la televisión, sino Ujú. también es algo de actitudes cotidianas, ¿no? Que está en gestos cotidianos del día a día. Y bueno, si algo queda en este episodio, espero que sea la idea de que todos podamos hacer algo, ¿no? Porque como dijeron, todo empieza de nosotros mismos. Y también cuestionar nuestros propios prejuicios, hasta tener conversaciones incómodas, ¿no? Que aunque sean incómodas, como repito, tienen que ser más, nos hace más humanos, ¿no? Exacto, Y totalmente de acuerdo. reconocerlo, Ujú. yo creo que reconocerlo no es sentimiento, no es sentido, no es significado de culpa, sino de crecer todos los días. Así que bueno, gracias por estar aquí y ser parte de esta conversación, chicas. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias Gracias, también. chicas. Gracias a ti por la invitación, Cintia. Gracias, chicas. Gracias. Sí, hasta luego.